Estamos de regreso en CDO Rugby para darle la bienvenida al doctor Felipe Novoa, ex seleccionado nacional, por supuesto, ex jugador también de Universidad Católica, All Reds, ¿cierto? All Reds, y jefe de la unidad de traumatología y urgencia de la clínica alemana. Gusto saludarte, Felipe, estás presente acá en CDO Rugby. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar acá como clínica alemana y como ex seleccionado y ex rugbyista, un honor estar acá. Bueno, muchísimas gracias por venir y preguntarte primero justamente como aficionado en rugby, como rugbyista, como ex seleccionado, ¿qué te parece la actuación de los muchachos del Seven, cierto, en Hong Kong y también de la selección M20? Bueno, se nota que están haciendo bien las cosas. La verdad que todo el trabajo que está haciendo la federación, los cambios que han hecho, la inversión en varias cosas, los entrenamientos, se nota que el trabajo está dando fruto. O sea, es impresionante cómo ha ido cambiando en los últimos 5 o 6 años. Da gusto ver cómo se han ido dando los resultados y cómo están jugando. La verdad que es otro rugby el que están jugando los seleccionados nacionales de Chile en comparado con a 10, 15 años atrás. Que fue tu época, ¿no es cierto? 2000, sí, claro. ¿Tú fuiste al Mundial del 2002, 2003? 2000 y 99. Ah, 99. No, 2000 y 2001. O sea, Italia. No, fue en Francia y Chile. El Mundial de Chile. Es verdad, tú jugaste el Mundial justamente, el primero que se hizo full, digamos, en nuestro país. Cuando era FIRA. Cuando era FIRA, en esa época. Sí. Bueno, y justamente por eso hemos querido contar con tu presencia para hablar justamente de lo que es el alto rendimiento. Yo te comentaba fuera de pantalla que existe una gran posibilidad de que Chile pueda o tenga que asumir el profesionalismo en el caso de llegar al circuito mundial, armar un plantel de 16 jugadores para participar en 10 fechas del circuito y por lo tanto, ¿cuáles son los temas más importantes que se pueden realizar en prevención de lesiones para un grupo que está a punto de afrontar un desafío de esta naturaleza? Bueno, yo creo que armar el equipo médico junto con el equipo técnico es sumamente importante. O sea, que estén muy compenetrados todo el equipo, tanto los médicos como los preparadores físicos, los kinesiólogos, en los planes de ejercicio, en los planes de entrenamiento, en planificar la temporada. O sea, no es solamente que se planifique la temporada para ver desde el punto de vista de rendimiento si es que vamos a tener un pick deportivo en una parte, sino que hay que tener también la prevención del deporte, o sea, de cada deportista en la temporada. Por lo tanto, es sumamente importante hacer la planificación de lo que es la temporada en conjunto. Yo creo que es importante eso. Claro, es necesario, por supuesto, que en la federación y yo creo que ya se está trabajando eso, se logre una estructuración de un staff médico profesional, ¿cierto? O sea, cuando se entra a este nivel que ya es prácticamente el profesionalismo, hay que tener toda una estructura, ¿cierto? Multidisciplinaria, entrenadores, preparados físicos, médicos. Claro, eso bueno, ha sido siempre un dolor de cabeza en el deporte, por lo menos en Chile. Generalmente el médico o el kinesiólogo de tanto los equipos seleccionados, no del fútbol, pero sí del rugby, del hockey, de todos los deportes un poco grupales que han ido aumentando su capacidad y su presencia internacional, ha sido un dolor de cabeza a los doctores, porque generalmente es alguien que deja su trabajo por ir a esto a ayudar, más que tomar esto como un trabajo específico. Entonces, cada vez ha sido un poquito más, pero ha sido muy complejo y claramente, por un tema económico es difícil montar un sistema como estás contando tú, o sea, tener preparadores físicos, kinesiólogos, doctores, porque no puedes tener un solo doctor, tienes que tener un staff médico funcionando para ir a las canchas, para ir a los viajes. Bueno, todo es complejo, yo creo que es complejo y además es caro, entonces hay que tener los fondos también para poder mantener todo este sistema. Claro, exactamente, porque como tú decías, efectivamente el rugby ha avanzado mucho en 15 años, en los últimos 20 quizás si se quiere, y por supuesto eso implica una profesionalización de los distintos estamentos que apoyan al jugador. Sí, claro. Entonces, como te digo, eso es primordial. Además que también los deportistas cuando tienen un staff médico detrás, tanto en los entrenamientos, porque también muchas veces solamente los médicos van a los partidos. En algunos clubes muy pocos van 1 o 2 entrenamientos, pero tener un staff médico permanente al lado de los jugadores hace que los jugadores también sientan que si se lesionan o tienen algún problema, van a estar ayudados inmediatamente. Por lo tanto, eso es lo que digo yo, que es sumamente importante tener no solamente el entrenador, no solamente la cancha, sino que además todo el equipo
complementario para que los jugadores tengan la mejor posibilidad de hacer el mejor juego posible. De lo que tú recuerdas de haber atendido, por supuesto, a rugbyistas, gente, por ejemplo, de la primera edición, que tú recuerdes, ¿cuáles son las lesiones más frecuentes que se dan en un entorno de alta competencia? Yo digo, nuestra primera edición, por ejemplo, ya alto rendimiento serían ir selecciones, pero dentro de la alta competencia o competencia intensa, ¿qué es lo que se está de repente dando, Mar? Bueno, en general, las lesiones más típicas son las de las extremidades superiores, en cuanto a osteomuscular, o sea, lesiones de esguince, contusiones de las manos. Lo otro importante son las lesiones musculares de las extremidades inferiores. Esas son las que principalmente tanto la extremidad superior en las manos, los hombros y las lesiones musculares a nivel del tren inferior. Por supuesto, los desgarros y las contracturas musculares. Pero eso es principalmente lo que se da. O sea, las manos, los hombros y las lesiones musculares de extremidad inferior. Fíjate que me vino a la memoria recién el caso de Vicente Ayarza, jugador de All Boys, que tuvo una lesión muy seria el año 2016, si mal no me equivoco, 16, una lesión de características cervicales, pero que lo ayudó, fíjate. No recuerdo quién lo atendió, dónde fue atendido, pero lo ayudó en su desarrollo muscular de pectoral y también, sobre todo, en el cuello. Fue importante para evitar quizá una complicación mayor. Es necesario justamente para prevenir lesiones una excelente preparación física, un desarrollo muscular, sobre todo en la alta competencia. O sea, efectivamente, a él lo recibí yo en la urgencia, de hecho. ¿Tú lo recibiste? Sí. Ya. Lo recibí yo en la urgencia, llegó a la clínica alemana después de haber estado jugando rugby. Y ese es un detalle importante. En ese partido no había doctor. De hecho, hubo un problema en All Boys que justo no alcanzó a ir el doctor y no estaba el doctor. Finalmente la mamá lo terminó sacando del encuentro y llegó a la clínica, lo terminamos operando al día siguiente o ese mismo día. Pero ahí, insisto, en el tema de que no había un staff médico detrás, no había una prevención. O sea, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es difícil mantener un doctor todo el día, todos los entrenamientos, todos los partidos. Pero sí, el desarrollo muscular que tenía él le jugó absolutamente a favor. O sea, el tener una fuerza muscular importante a nivel del cuello, especialmente en las primeras líneas, por ejemplo, en el contacto, cuando se derrumba el scrum, es sumamente importante para prevenir lesiones del tipo de columna cervical, por supuesto. Claro, exactamente. Dentro de eso también está la buena alimentación. Estamos hablando de gente joven, tú también, sí. Nosotros nos fuimos una vida relativamente ordenada. Eso no se puede, sí. Es cierto, en gente que es tan joven, que hay tanto. Los dos tuvimos 20 años o 18. Entonces, sí. De repente, los jóvenes tienen que entender, sí, que es necesario cuidarse un poquito en la alimentación. Es necesario cuidarse de repente del consumo de alcohol, que muchos ya empiezan ahí cuando entran la mayoría de edad. Entonces, una vez, fíjate que leí a un preparador físico o conversando con un preparador físico de Fernanda Maquena, ¿cierto? Que también estuvo en el rugby, no recuerdo el nombre, pero de atleta sí me acuerdo, que de repente un consumo de alcohol excesivo elimina varios días de trabajo, ¿cierto? En cuanto a la preparación física, porque claro, es un elemento muy tóxico. Sí, claro, en todo tipo de droga, por supuesto, tanto todos los excesos de droga finalmente el alcohol hace que aparte del rendimiento, tu rendimiento baje muchísimo posterior al consumo de alcohol. Y eso hace que el tener un déficit de entrenamiento posterior, o sea, de tu baja de capacidad física, hace que también los entrenamientos anteriores se vean en desmedro. Por lo tanto, cualquier consumo excesivo, ya sea de marihuana, alcohol, que es también es tan conocido con el alcohol, pero que está autorizado, pero se toma a pasto, no está bien. Por supuesto que en los periodos de entrenamiento, en los periodos cuando uno está de vacaciones, tomarse un par de tragos no pasa nada, pero claro, cuando estás en el periodo de entrenamiento, tienes partido el día siguiente, el consumo de alcohol aumenta el riesgo de desgarros musculares, de lesiones musculares en general, por lo tanto. Claro, porque se pierde líquido, deshidrata, un montón de cosas. Entonces no hay una preparación específica para el partido o para el entrenamiento al día siguiente.
Es importante destacar, tú que se mencionó el caso de Vicente Ayarza, que te mando un saludo muy cariñoso, ahora cambió de puesto, Sí. tiene un presente exitosísimo en All Boys, campeón el año pasado, de la completa preparación que tienen ustedes como traumatólogos, ¿cierto?, en la clínica alemana, el completo equipamiento que tienen para atender este tipo de lesiones, y también lo que vemos de repente en las imágenes, ¿cierto?, en los partidos está presente la ambulancia, una completa unidad móvil de rescate médico y que ha caracterizado el trabajo de la clínica, ¿no? Sí, hemos ido trabajando cada vez más, hemos hecho una red de rescate importante, estamos presentes en la mayoría de los eventos deportivos y ahora, bueno, se está trabajando y estamos idealmente a mediados del próximo año o a comienzos del próximo año de armar la nueva unidad de deporte, de traumatología deportiva, donde va a haber clínicas del deporte y está muy enfocado en lo que es en la prevención de lesiones en cada deporte. Por lo tanto, va a haber clínicas tanto del rugby, clínicas de ciclismo, de natación, intentando abarcar la mayor cantidad de deportes y principalmente enfocado por los mismos traumatólogos que en su mayoría han hecho deporte y hacen deporte. Cosa de ir preveniendo, en vez de curar, mucho mejor prevenir. Por lo tanto, enfocándonos un poquito en eso. Eso es muy importante porque tú como rugbyista y otros de tus colegas traumatólogos de clínica alemana también practican deporte o practicaron o conocen mucho el tema. Eso es vital, ¿no? Sí, claro. Sí, siempre es importante y además que uno como deportista siempre, o sea, uno como paciente siempre tiene que tener confianza y creerle al doctor que está al frente tuyo. Y si hay lo más probable que si yo soy, no sé, futbolista y voy a ver un doctor que no tiene mucha idea de lo que es el fútbol, es difícil. Por lo tanto, el estar cercano al deporte te hace más cercano al paciente y más cercano finalmente a poder volver al deportista a tener su capacidad nuevamente a poder hacer el deporte que le gusta. Y para finalizar, termina la temporada de verano, yo creo que tuvieron que atender un montón de casos, el tema de las vacaciones. Después se viene la temporada de invierno, ¿cierto? Con los deportes de invierno, seguramente tienen que atender otro tanto de casos, snowboard y todos los deportes de invierno. ¿Este periodo un poquito más tranquilo o también está el tema de los niños con las clases, con los deportes en general? Hay de todo. Generalmente los tiempos generalmente son constantes. Ahora, por ejemplo, hace 2 semanas tuvo el Mundial de Descenso en Farellones. Ah, claro, el de mountain. De mountain bike. Claro. Y la verdad que se llenó la clínica de lesionados. Algunos graves, algunos no tan graves, pero sí, es importante y bueno, también estamos presentes como clínica alemana cubriendo eso. Así que hemos hecho un esfuerzo grande como clínica para estar presentes en la mayor cantidad de deportes, siempre de forma responsable y entregando la mejor atención y enfocándonos en la prevención, que creo que es lo más importante ahora, que tenemos que prevenir lesiones en los deportistas y no curarles las lesiones. Bueno, Felipe, te queremos agradecer muchísimo tu presencia acá en este espacio donde deseo rugby, clínica alemana, siempre junto al deporte. Felipe Novoa, el jefe de la unidad de traumatología de urgencia, muchísimas gracias por estar acá. Gracias a usted y bueno, nos veremos la próxima. Y junto al doctor Felipe Novoa, ex seleccionado nacional de rugby, queremos ya despedirnos en esta edición de CDO Rugby. Por supuesto, estaremos con ustedes en 2 semanas más con todo lo que ocurrirá con la sección M20, también con el M19, que le fue muy bien en su gira preparatoria. Esta es la generación que viene de recambio para el año siguiente, y además con lo que ocurrirá próximamente con la selección adulta en el campeonato sudamericano. Nos vemos, que disfruten y por supuesto a disfrutar del deporte más lindo, el deporte de la balada. Muchas gracias, chao, chao. Con el auspicio de Programa para Deportistas Pro Deporte de Clínica Alemana. Fija tus metas, nosotros te ayudaremos a alcanzarlas. Chile Rugby, Federación Chilena de Rugby. CDO presentó. CDO Rugby.